The next speech is by Senor Liberal from Arenal Consulting Group. And to say his slides will be in English, but the speech in Spanish. Muchas gracias. En primer lugar, quiero pedirles disculpas a todos ustedes por no utilizar el idioma que ha sido de referencia en toda la reunión, toda la conferencia, pero mi infancia fue una infancia de un país autárquico franquista y no pusieron demasiado empeño en la formación en idiomas que se relacionaran con países de dudosa moralidad, según el pensamiento de entonces. Desde luego quiero reconocer públicamente que los 2 días que llevo aquí he disfrutado como el enano que soy y que he aprovechado de una manera energéticamente intensiva todas y cada una de las ponencias que he tenido el placer de escuchar y disfrutar y valorar, ¿no? También es verdad que buena parte de las cosas que se han dicho me van a evitar un problema que es crónico en mí, que es intentar meter en una ponencia una cantidad de cosas que finalmente resultan de difícil comprensión por su imposibilidad de ser explicadas todas al mismo tiempo. Se han dicho muchas y muy interesantes cosas, mucho mejor dichas de las que yo pudiera decir, y eso me va a facilitar la explicación y espero que poder decir alguna idea que tenga interés y valor. Quiero aprovechar para agradecer a ASPO que me haya invitado y en particular a Pedro. Hay que tener en cuenta que por mi trayectoria profesional estoy bastante acostumbrado a ser intruso en muchas tribus y cofradías, puesto que mi orientación profesional e intelectual es justamente la de hacer de abejita maya, que va de flor en flor, llevando el polen de una a otra, intentar con ello conseguir alguna sugerencia, alguna fertilización de resonancias, de planteamientos y de ideas que unos sectores y otros pueden aprovechar. Bien, los temas en los que voy a intentar centrar mi intervención, que no lo conseguiré, son en primer lugar una cierta referencia a la relación entre energía y la estructura económico-territorial, entendiendo por territorio también toda su dimensión demográfica y social, pero que afortunadamente, como digo, muchas de las cuestiones que yo hubiera podido decir han sido mucho mejor dichos por otros ponentes, entre los cuales obviamente quiero citar a Colin Campbell, a Strelkowski, Charles Hall, Joy. Ha habido intervenciones que realmente me han interesado muchísimo. Segundo punto que quiero hablar es en el nuevo escenario basado en renovables, yo diría más que renovables en recursos locales, sean los que sean, cómo va a funcionar, cómo está funcionando ya el sistema energético, económico y territorial. En tercer lugar, voy a intentar esbozar algunas ideas sobre la era que inmediatamente se nos avecina, que se ha acelerado en estos últimos meses, en donde entiendo que la adaptación, el principio de adaptación y el principio de autosuficiencia van a tener una importancia que no han tenido en los siglos recientes, ¿no? Y dentro de ello intentaré hacer alguna referencia a la visión que yo puedo tener sobre el papel del territorio y las redes en ese nuevo esquema. ¿Con qué ideas fuerza, en principio, trabajo? La primera es que es una constatación que la actividad humana en los últimos 200 años se ha desacoplado del territorio. Es decir, el territorio, que es la referencia tradicional, histórica de todas las civilizaciones, ha dejado de ser una restricción estricta. De hecho, yo les confieso que he trabajado para un príncipe saudí intentando montar una ciudad turística en el desierto y que evidentemente fui despedido a raíz de escuchar mis opiniones sobre semejante cosa, ¿no? O que el gobierno de Hong Kong presentó a Mozambique un proyecto para trasladar Hong Kong. Si la nueva situación geopolítica con China se estropeaba, iban a trasladar Hong Kong a la zona norte de Mozambique. Y yo participé en un informe de Naciones Unidas intentando explicar la insensatez de todo aquello. Pero quiere decir que ¿quién posibilita todo esto? Es evidentemente la energía. La energía es capaz de prescindir de cualquier factor de restricción
que históricamente hubiera relacionado a las comunidades humanas, sus actividades, sus niveles de satisfacción y consumo, en relación con el territorio concreto en el que viven. Es decir, que si en el desierto de Arabia Saudita podemos montar una ciudad tan grande como queramos, obviamente es porque le insuflamos un enorme chute de energía con el cual resolvemos cualquiera de las necesidades que esa ciudad quiera plantear en su construcción o en su funcionamiento. En segundo lugar, los procesos territoriales y económicos se han acelerado. Esto creo que es un tema también importantísimo. Es decir, no solamente es que se han desacoplado del territorio, sino que la cantidad de energía que introducimos hace que la maquinaria vaya cada vez más rápida y que toda la economía, en ese empeño, en ese frenesí del crecimiento que ha sido ya citado, no solamente está atrapada en el crecimiento, de tal manera que las grandes discusiones de nuestros políticos en los últimos años han sido si el PIB iba a crecer 2 décimas más, o 3 o 4, y que ha sido una discusión absolutamente grotesca en los días que vivimos, pero realmente tenían razón. Es decir, todo el sistema, la capacidad de generar más y más empleo y renta, descansaba sobre la necesidad de crecer más. ¿Cómo crecía más? Con aceleración. ¿Cuál ha sido el gran invento productivo de los últimos años? El justo a tiempo. Es decir, ya las empresas no almacenan, no hacen estocaje. Todos los pedidos de repuestos y las materias primas no se almacenan porque de esa manera va todo más rápido. Y por tanto, el transporte tiene una importancia cada vez mayor, la logística es absolutamente crítica en el funcionamiento de todo esto, de tal manera que cuando hay una huelga de transporte se paralizan las fábricas de coche en 2 días. En 2 días los camiones dejan de funcionar y deja de funcionar lo más importante del mundo contemporáneo, las fábricas de coches, porque no tienen ni siquiera estocaje para 2 días. Eso quiere decir que 40.000, 30.000, 80.000 personas se quedan de brazos cruzados porque no hay elementos, materias para poder seguir trabajando. Cada vez más rápido, todo está más acelerado, todo necesita resolver su competitividad, su capacidad de sobrevivir, porque ha demostrado una mayor capacidad de acelerar su proceso. En todo ello, yo entiendo que, y lo aprendí haciendo lo que hago, que es planificar, que no es fácil, por no decir imposible, que suena más fuerte, no es fácil resolver la planificación de un sistema energético desde principios del sistema energético. De hecho, esto fue la experiencia de la que yo me enfrenté en el Plan de Energía de Andalucía, y por más que lo intentábamos ajustar oferta y demanda, era absolutamente imposible. Y yo me dedico desde mi más tierna infancia a jugar con los modelos matemáticos de simulación de cosas y evidentemente me impongo a ellos y les hago que hagan lo que yo quiero, porque bueno, solo faltaba. Pero el de energía era imposible. ¿Por qué? Porque no había manera de que los principios que queríamos aplicar de autosuficiencia regional, autosuficiencia entre comillas, es decir, importábamos todas las fuentes energéticas de carbono, es decir, derivados petróleo, derivados del petróleo, carbón, etcétera, y con eso producíamos la electricidad que necesitábamos y sumado a las renovables, etcétera. No éramos capaces de equilibrarlo por una sencilla razón, porque cualquier escenario de demanda que hiciéramos mínimamente realista desbordaba todas nuestras previsiones de incremento de oferta. Luego, es obvio que la única manera de encontrar una solución al empeño de cumplir Kioto, de cumplir los acuerdos de primavera del Consejo de Ministros Europeos, de cumplir los propósitos bien intencionados de los políticos de ese momento, etcétera, o las ansias de la población de vivir conforme a unas buenas prácticas de salud, era imposible hacerlo en la política energética. Necesitábamos intervenir en la política de ordenación del territorio. Necesitábamos paralizar el empeño enloquecido y frenético en construir viviendas que no se necesitaban para europeos del norte que no conocíamos. Necesitábamos parar el modelo de ciudad basado en casita chalet importado de otras latitudes que generaba unos consumos energéticos en transportes diarios, en consumo por vivienda, que era imposible de resolver. Y por último, necesitábamos resolver una ecuación de restricción total en un país como Andalucía, que tiene poca agua, donde la resolución de los problemas de agua lo íbamos a hacer con desalación, es decir, 4 kilovatios hora por metro cúbico, y por tanto íbamos a pegar un recalentón a todo el sistema energético que era imposible
que los modelos no salieran. Luego, no hay solución para el sistema energético en esta escala que estoy hablando, yo creo que ninguna otra, dentro del sistema energético. Porque lo que hay que hacer es dar por muerto y enterrado el principio de oferta y demanda. Es decir, no se puede resolver el problema. Miren ustedes, no hay solución para la demanda que plantean de energía. No hay solución. De la misma manera que hemos hecho en el agua. Cuando por mucha agua que quieran nuestros ciudadanos, no hay agua. De la misma manera que hemos tenido que resolver el mismo problema con la demanda de accesibilidad a los centros. Por mucho que nuestros ciudadanos quieran coger sus coches e ir a los centros de las ciudades a tomar cervezas, no hay solución. Y en un momento dado decimos, no se puede entrar en el centro. Ya está. Entonces habrá que entrar otra solución, pero no hay soluciones para determinadas demandas porque no hay posibilidad ni física ni, en muchos casos, ni siquiera económica. También quiero mencionar la capacidad de adaptación y participación como principios fundamentales de una forma de organizar el territorio y su economía, en donde la energía tendrá un nuevo papel, ¿no? Dentro de eso, entiendo, estamos terminando una era, una etapa de la civilización occidental en la cual, se ha mencionado hoy, la economía ha sido la reina y señora y todas las decisiones estaban justificadas económicamente y quien más, quien menos de nuestros vecinos, al cabo de media hora de conversación casual, nos introducía un argumento basado en economía y en porcentajes procedentes de analistas rigurosos. Me daba igual que hablara del tiempo o que hablara de la necesidad de arreglar la calle. Al final, el argumento económico, la decisión óptima de rentabilidad, ha impregnado toda nuestra vida y es el paradigma que organiza la asignación general de nuestros recursos escasos. Yo entiendo que esa era va poco a poco a ir desapareciendo y va a ser sustituida por una situación en la cual la energía es quien va a poner las cosas en orden. El paradigma de organización va a ser las cuentas energéticas, el balance energético. La decisión de si crecemos o no crecemos en una ciudad no va a ser si nos salen las cuentas sobre las casas que construimos y si vamos a poder financiar los equipamientos públicos, los viarios y el resto de las cosas que necesitan los ciudadanos. La cuenta que hay que hacer junto a esa es energética. ¿Cuánta energía nos va a suponer la construcción de esa ciudad? Y mucho más importante, durante los 50 años de vida útil que tenga esas 1.500 viviendas, ¿qué flujos energéticos va a tener? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Dónde hay que ponerlo? ¿Vamos a ser capaces de dar respuesta en nuestro escenario general de escasez y equilibrio a esa demanda? Y eso es lo que va a condicionar, probablemente mucho más que los parámetros a los que estamos acostumbrados de generación de ciudad, el futuro de probablemente uno de los asuntos más importantes contemporáneos, que es la ciudad. Bien, me salto muchas de las cuestiones que pongo aquí como conceptos principales, puesto que, como digo, han sido, creo que extraordinariamente bien citados a lo largo de estas jornadas. Sí que me detengo en el último, puesto que, yo ahora mismo estoy haciendo la coordinación de un plan de desarrollo sostenible, lo siento, todo es sostenible. Yo digo, cuando empezó el plan, era el Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana, que es un espacio natural en Andalucía de importancia mundial. Y cuando se empezó el plan y me encargaron el plan, dije, no podría quitarle lo de sostenible, póngalo al final, cuando terminemos el plan, si el plan ha salido bien, ponga sostenible porque no lo hemos ganado, pero no el primer día, porque entonces me deja a mí sin reto. Déjeme trabajar, ¿no? Bueno, pues no, desde el primer día, Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana. Bueno, pues en todos estos trabajos en ordenación del territorio, nuestro planteamiento de desarrollo sostenible no es el que habitualmente se suele hacer. El desarrollo sostenible es una forma en la que se compatibiliza el desarrollo con la conservación. Estoy totalmente en contra de esa visión, que suele ser una especie de visión de negociación entre dos valores que llegan a una entente. La visión que nosotros aplicamos es una visión de capital territorial. Aplicamos los mismos conceptos básicos que en una familia o que en una granja. La riqueza es un stock, no es un flujo. Estamos midiendo constantemente el desarrollo y la riqueza por flujos. La creación de PIB, la creación de renta, la creación de empleo. Esos son flujos. Pero lo que realmente importa es el stock. Es el capital que un territorio tiene. Y un territorio tiene capital natural. Por ejemplo, en Doñana es inmenso. También tiene capital construido, que es todo lo que el hombre ha hecho en ese territorio a lo largo de la historia. Que tiene cultura, que tiene monumentos, que tiene formas de hacer agricultura y hacer ganadería. Todo eso es capital construido. Tiene capital humano,
lo que las personas saben hacer, tiene un capital social, que es la capacidad de dar respuesta a sus propias necesidades de una manera autónoma, y tiene un capital de imagen, que es un nuevo valor que se ha incorporado en la sociedad contemporánea por los nuevos elementos de la comunicación. Para nosotros, desarrollo sostenible es conseguir que el modelo de organización de ese espacio proporcione bienestar y calidad de vida sin perder capital. Un director de empresa que se le plantee que dirige una empresa y para generar beneficio los 2 años siguientes descapitaliza la empresa, no solamente le echan, sino que además le persiguen. O sea, no se puede descapitalizar una empresa solo por conseguir beneficios un año y otro. Que, por cierto, creo que es lo que ha hecho alguna de nuestras energéticas más importantes. Descapitalizar la empresa para conseguir resultados a corto plazo, que era lo que tenían vinculados sus sueldos. Eso para mí es desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible es conseguir que nuestra riqueza en capital inmovilizado, en capital estable, sea mayor después del proceso. Y quiero recordar algo que para mí es muy ilustrativo, y es que casi todos los procesos de lo que vive, y las sociedades humanas también viven, están dentro de esta lógica implacable del metabolismo, donde el agua y otros materiales entran como input junto con la energía y se generan residuos. Y dentro de eso puede ser una célula, un hombre, un edificio, una ciudad, una región, el planeta entero. Siempre sigue funcionando este esquema básico. ¿Qué sucede? Que cuando desequilibramos este esquema básico, evidentemente afectamos muy seriamente a supervivencia. ¿Qué es lo que está pasando en el planeta, en el conjunto del planeta ahora mismo? Que un residuo, uno de los residuos, que es la eliminación de CO2, ha alcanzado el nivel de saturación y, por tanto, ha causado desequilibrios estructurales en este conjunto, en este sistema. Esto ya genera una alarma, pero la siguiente alarma, desde mi punto de vista, es la energía. La energía es probablemente el siguiente factor que va a reventar en esta maquinita y está ya dando señales de problemas muy serios a nivel mundial. El agua, que la solución que se está planteando para tener agua en cualquier sitio es la desalación. Insisto, cuidado con la desalación, que parece una solución mágica y no lo es, porque está sobrecargando el elemento que estamos hablando, que ya también está presentando como de una manera muy ilustrativa, se está viendo en estas jornadas a través de toda la teoría del Pickle. Esto es una imagen de Almería, donde se puede ver lo que hemos hecho con la energía. Eso que ven ustedes ahí es plástico. Es un océano de plásticos, son invernaderos, y lo que había antes de los plásticos era un erial donde vivían unas cuantas familias con unas cuantas cabras y con una agricultura de una pobreza tremenda porque llueve muy poco. Estamos en unas isoyetas de pluviometría por debajo de 200 y muchas veces 130 mililitros al año. En consecuencia, la productividad orgánica de ese espacio es muy baja y la capacidad de sustentación es muy baja. Esos son 30.000 hectáreas de invernadero en una agricultura que es una agricultura de exportación enormemente productora de empleo y renta, enriquece al país, enriquece a los almerienses y está toda sostenida por energía. No solamente son los plásticos, todo lo que permite producir un tomate con la forma, aspecto y el día que el consumidor europeo quiere es energía. Estos son plantas industriales alimentadas por energía. Introduce nutrientes, introduce fitosanitarios, introduce toda una serie de elementos en donde la planta, en realidad, es un soporte anecdótico de un proceso químico-orgánico que da tomates el día que uno quiere al precio muy elevado con el que consigue sostenerlos. En el caso, lo que realmente ha generado, digamos, un desequilibrio no ha sido esa agricultura, con ser muy importante la cantidad de energía que consume. No es muy importante territorialmente porque donde hay un cultivo intensivo son espacios muy reducidos, sino en las ciudades. El hecho urbano, si tenemos 6.000 y pico millones de habitantes, es porque hay grandes ciudades, grandes urbes, y no sería imposible. Y esas grandes urbes son los lugares donde se concentra la mayor consumo de energía. Voy a señalar dos modelos extremos. Está el modelo de las nuevas ciudades chinas, en donde podríamos destacar que es el gran consumidor, lo va a ser creciente en cantidad, y el modelo estadounidense, que es el modelo de mayor consumo territorial por habitante.
Estas son imágenes extremadamente ilustrativas de las nuevas ciudades chinas. Y así viven millones de chinos. Es decir, esto es la solución china a la urbanización acelerada y al crecimiento en los niveles en los que están. Esto, evidentemente, por persona no es tanta energía, pero la cantidad de energía que todo esto está suponiendo es absolutamente impresionante. Y sobre todo, la reversibilidad que este modelo tiene es muy baja. Con menos energía disponible, no sé qué van a hacer estas criaturas sin ascensor, por ejemplo. Este es el modelo americano de Estados Unidos, donde ves todo lo contrario, ¿no? Vemos que se crece en extensión. Estos son modelos de mayor nivel y standing seriados, porque es el producto industrial, también hace un producto seriado de la vivienda. Esto es lo que da la dimensión. Estos son Los Ángeles, California, y da un poquito la imagen, ¿no? Hasta qué punto, es decir, ¿qué va a pasar con California cuando no haya una solución asequible de un combustible que permita mover los vehículos que dan autosuficiencia a sus habitantes? ¿Qué va a ser de esta gente? Hemos visto a los de las alturas, ¿y estos cómo van a ir a trabajar? Bueno, y quien dice estos, dice los alrededores de Barcelona, los alrededores de Madrid o mis queridos vecinos de Aljarafe de Sevilla. Bien, frente a estos modelos, yo creo que llega el momento también de empezar a recuperar, sin un innecesario y fuera de lugar sentido bucólico, la sabiduría que había acumulado la civilización durante siglos, que era una adaptación al territorio. En ese territorio se identificaban materiales que fueran energéticamente adecuados y válidos, tanto por su disponibilidad cercana como por sus características para generar las condiciones de confort en las viviendas. Y había toda una forma de construir que se adaptaba a los diferentes climas, a las diferentes insolaciones, a las diferentes pluviometrías. Eso lo llamamos hoy alta tecnología, vivienda bioclimática. Pero, de alguna manera, lo teníamos ya en nuestro haber. Evidentemente hay que actualizarlo, hay que mejorarlo y sabemos muchas más cosas que antes. Pero hay una gran parte de esa sabiduría que hay que recuperar, como otras muchas cosas. Había una energía de este territorio, había biomasa para encender chimeneas y para calentar, y había biomasa para alimentar animales de carga, como se ha dicho ya aquí, y hay que repensar ese territorio y qué es lo que tiene, qué es lo que tenemos, porque la energía que nos ha permitido deslocalizar todas las funciones del mismo va a desaparecer. Bien, me salto toda una serie voy a las conclusiones directamente, las leo y doy por terminado. Esto es solamente una referencia importante para Andalucía. Estos son datos de registro, no son estimaciones. La energía primaria consumida han sido unos 20.000 kiloteps. Los recursos endógenos, que son un poco de gas natural, un poco de carbón y el resto de energías renovables, son 1.593. Es decir, estamos hablando de un 5% de recursos endógenos en primaria. El resto es absolutamente externo, importado. ¿Qué va a ser de nosotros cuando se complique el abastecimiento energético de todas las fuentes del carbón? ¿De qué vamos a vivir, Dios mío? Este es el campo de Gibraltar, que es un nodo estratégico en el mundo y en los flujos de la energía, y paso a las conclusiones. Bien, la primera, desde mi punto de vista, y lo insisto en ello, es que la actividad humana está desconectada, se ha desconectado del territorio gracias a la energía. A ver si lo encuentro. No. Ahí rápido me la... sí. La segunda es que los procesos territoriales y económicos se han acelerado, ya lo he dicho. En tercer lugar, para comprender la situación es absolutamente imprescindible aplicar una visión global. También se ha mencionado varias veces en estas ponencias. Es decir, hay que entender toda esta realidad como desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista económico, desde su punto de vista social. Aquí quisiera hacer una mención rápida a algunos. Estoy trabajando con un paleoantropólogo que se llama Eudald Carbonell, que está trabajando en Atapuerca y en otros muchos lugares, en torno a la teoría de la evolución de la especie humana, donde él está planteando un probable próximo colapso, lo cual no significa desaparición de la especie humana. Antes hablaba con algunos compañeros, tenemos una web donde se pueden ir ustedes apuntando para después del colapso los que vayamos a quedar, que somos unos cuantos, y nos estamos cruzando los teléfonos para encontrarnos después del colapso y reorganizarnos. En cuarto lugar, hay una cuestión importante,
Ni voy a entrar, ni tengo tiempo, pero creo que la utilización óptima de las energías renovables no serán capaces de mantener el modelo económico territorial actual. Ojo, no digo que no sean capaces de incrementarse de una manera absolutamente notable, como se ha dicho, pero desde luego considero que el modelo está en juego. El modelo es inmantenible. No hay sustitución de fuentes de energía que nos permita mantener este modelo. Este modelo se cae, el económico territorial. Luego, realmente no es una cuestión de fuentes de energía, no es una cuestión de equilibrio del sistema energético, es una cuestión de modelo. Es una cuestión de un cambio muy profundo en muchos de los elementos que condicionan nuestra organización demográfica, social, etcétera, y económica. Por último, en un escenario sin energía fósil o con mucha menor energía fósil, es preciso revisar este modelo, ya lo he dicho, y creo que ese modelo debe estar basado en la capacidad de adaptación al territorio. Hay que recuperar el territorio, la comarca como referencia. La especie humana se mueve en espacios comarcales, no en espacios planetarios, lo cual no implica volver a un mundo medieval de autarquías de varones y señores feudales. Es decir, la evolución de la especie humana es absolutamente irrebatible y, por tanto, aunque haya una recuperación de esos factores, habrá y se mantendrán redes globales, redes mundiales de relación y conocimiento. Lo que pasa es que el precio y el valor de esos contactos no será el precio banal hoy de ir 3 o 4 veces al Caribe solo porque no sé por qué hacer con mis 7 días de vacaciones. Es absurdo. Entonces, como es absolutamente absurdo, eso desaparecerá y quedarán unos cuantos aviones moviendo contactos de personas para cuestiones que tengan un valor muy diferente del valor banal que hoy tienen. Los centros de consumo deben pedir a la red, que es lo que planteo, solo lo que no pueden satisfacer por sí mismos. Y para mí es como el principio de la solar térmica que calienta agua. Si yo puedo calentar agua con una placa, no tengo por qué pedirle a la red que me caliente. Solo le tengo que pedir a la red aquello que no puedo yo resolver en mi territorio, en mi casa, en mi urbanización, en mi edificio. ¿En qué cantidad? Yo creo que en un nuevo orden esa cantidad estará condicionada por lo que yo sea capaz de aportar a los demás, en una emulación de lo que en economía ha sido la balanza de pagos y la balanza de importaciones y exportaciones. Si yo soy capaz de aportar más, podré pedir más a la red. Y la red no estoy pensando solamente en la eléctrica, sino en la red discontinua de combustibles del tipo que sea. Y por último, entiendo que la energía emerge como un nuevo paradigma de orden, pero que espero y deseo que la implantación de este paradigma de orden no sea autoritario y déspota, como hay cierto peligro de que se produzca, sino que seamos capaces de conservar los logros de libertad, de participación social que hemos conseguido en esta era del petróleo. Muchas gracias. Very good. I'm afraid for lack of time, I'll take just one question. Somebody's got a shell in the foreground. Shell, can you just take one question? So the thing you're saying is that the future system with less fossil fuel, the future system with less fossil fuel will mean that the growth of the economy will come down, and it will be not this kind of world that you are living now. So how do you interpret the fact that the European unions are saying that we should reduce our fossil fuel output with 20 to 40%? Do they realize that they mean also that also means that we will go down in the economy that the country has? Bien, yo creo que he estado hablando evidentemente con un sentido muy utópico, también gracias a que muchos intervinientes han hablado con mucho más datos y proximidad a la realidad, lo cual me ha permitido ser más libre en mis opiniones. Pero entiendo que las decisiones de los gobiernos, sea la Unión Europea, sea el gobierno austriaco, el gobierno español o el estadounidense, no van a poder tomar decisiones que sean absolutamente decisivas en este cambio de modelo. No se van a poder salir de una manera estructural de la lógica imperante. Es un portaaviones que tiene una inercia en marcha y no se puede parar en tan corto plazo de tiempo. Entonces habrá conflictos, habrá muchos problemas y especialmente todos los problemas derivados de la incorporación de las grandes poblaciones asiáticas a la expectativa de consumo de los países occidentales. Eso va a ser una causa evidente de enormes perturbaciones.